Vamos a comenzar nuestra clase de hoy retomando lo que habíamos visto la semana pasada. Recuérdense que estamos hablando de un tema muy interesante, que es el tema de la batalla entre el mal y el bien, y, y toda la concepción que nosotros tenemos sobre esto. Porque recuérdense que hemos aprendido desde pequeño, nos dicen esto está bien, esto está mal. Y como sabemos, no hay una distinción eh, exacta para saber qué cosa es el mal, porque recordemos que ya hemos hablado que el mal es una ausencia de bien, eh, que lo que existe, lo que Dios ha creado es el bien, y cuando no hacemos eso, entonces a eso nosotros le llamamos mal desde el punto de vista lingüístico, pero en realidad no es que el mal exista, sino que es la ausencia de hacer el bien que Dios había ordenado. Fíjense que en, en esta, eh, en estas lecturas que nosotros estamos viendo del Génesis, ya nos los dicen claro. ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es el mandamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Y no es porque Dios lo quiera, sino porque es naturalmente bueno. Acuérdense que la bondad de algo es porque va acorde con la naturaleza de lo que es algo bueno, de la bondad, no porque a Dios se le pegó la gana o caprichoso que dijo no coman de este árbol, no. Recordemos que Dios no actúa de esa manera. Dios actúa buscando el bien del hombre y por eso es que le dice, ok, de este árbol sí pueden comer, que es el árbol de la vida. Entonces, el árbol que él le llama de la ciencia del bien y del mal, que es donde no se debería comer, es en realidad la tentación, la concupiscencia de lo que hace que el hombre muchas veces busque comer de ese árbol, sabiendo que no es un capricho de Dios el hecho que diga que no quiere que coman de ese árbol, sino que Dios sabe qué es lo que le conviene al hombre, qué es lo mejor para el hombre, y entonces le dice, no, ese árbol no, vamos a comer de este otro árbol porque es el árbol de la vida, es el que les va a alimentar la vida eterna. Fíjense que acuérdense que todo esto no es uh, visto al pie de la letra, como si hubiese en un jardín unos árboles, unos sí se pueden comer, otros no, algunos que hablan que una manzana, no, no hay manzana, no hay árbol, no hay fruto. Es un lenguaje figurado para decir, Dios le dijo al hombre, aquí está el bien, o sea, lo que te conviene, lo que es mejor para ti. Ahora, tú puedes hacerlo, o tú puedes dejar de hacerlo. ¿Ven? Pues está la distinción entre el bien y la ausencia del bien. O lo haces o no lo haces. Lo dejas de hacer. O lo haces a mitad, como podría pasar también. Recuérdense que en esa distinción que nosotros hacemos del bien o de ausencia de bien, puede haber un bien absoluto que es Dios, pero pueden haber después grados del bien, más bueno, menos bueno, ¿ok? Pero siempre va a ser bueno, en el sentido de que todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Las acciones del hombre pueden ser buenas o pueden ser menos buenas. Y ahí entonces donde está el acercamiento o el alejamiento de Dios. Vamos a ver porque no solamente es el episodio del árbol el que nos habla de esta distinción, ¿verdad?, entre el pecado y el bien, sino la historia que nosotros conocemos, la historia de Caín y Abel. Recuérdense que ya la vez pasada se los dije, piensen en la Biblia como un escrito espiritual, no es un libro de historia.
Hay gente que lo lee como los niños cuando los niños leen los libros de Harry Potter o de no sé qué y tal, y se creen ya que Harry Potter tiene no sé cuántos poderes y que la varita y que lo ven como si fuera un anecdótico. La Biblia no es anecdótica. Incluso cuando nos habla de anécdotas, porque nos pueden pasar que nos hable, por ejemplo, de anécdotas como la anécdota del Edén o como las anécdotas de Jesús. Todo lo que es anecdótico es siempre una enseñanza profunda, ¿ok? No es una enseñanza anecdótica del pie de la letra de que pasó esto y luego Dios le dijo y luego Adán le respondió y luego se fue y que comió y que no comió y que después le... Acuérdense que todo esto no podemos verlo como un libro de cuentos, como los niños leen el cuento y entonces ahora la princesa se fue y que habló y que hizo y que se montó un caballo. No, 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 nada de eso porque la Biblia no puede ser un libro anecdótico. Si fuera un libro anecdótico, no sería un libro espiritual y no sería palabra de Dios. Para ser palabra de Dios, la Biblia tiene una profundidad que es espiritual, ¿ok? Es el espíritu de la Sagrada Escritura la que nos está hablando y es el espíritu de Dios. Fíjense que Dios nos está diciendo claramente una cosa. Dios nos está diciendo, aquí está el bien, ustedes son libres, pueden hacer el bien o pueden simplemente no hacerlo y alejarse como hicieron también los ángeles caídos. Entonces, más que la anécdota en sí, a nosotros lo que nos corresponde es estudiar en profundidad el mensaje que hay detrás de la anécdota. ¿Ok? Igual le decía la vez pasada, hay algunas personas que leen la Biblia como si fuera un cuento de historia e incluso se preguntan, bueno, a ver si entonces Caín mató a Abel, entonces ¿con quién se casó Caín? Porque no se va a casar con una hermana suya, hijos de Adán y Eva. Entonces, claro, obviamente es un razonamiento de una persona que está leyendo la Biblia al pie de la letra. Pero nosotros no, nosotros hacemos exégesis bíblica. La exégesis quiere decir, nosotros entendemos la Biblia no como al pie de la letra, sino como una enseñanza que está detrás de los escritos. Fíjense cuando se habla en específico de, uh, del acto, por ejemplo, de Caín y Abel, que es un acto, es una realidad, es algo que sucede entre dos hermanos, no se está refiriendo a un Caín y un Abel histórico, ojo con esto, se está refiriendo a lo que pasaron los primeros pobladores de la tierra. Igual cuando yo les hablaba de Adán y Eva, acuérdense que Adán y Eva no es el único hombre y la única mujer sobre la tierra, ni que ellos hayan sido los padres biológicos de todo el universo. Porque si no seríamos obviamente todos cruzados con hermanos. Lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura es que los hombres, y de hecho Adán quiere decir hombre y Eva quiere decir mujer, los hombres y las mujeres pecaron y fueron los primeros pobladores de la tierra desde que empezaron a poblar la tierra. Y eso es que hace que el corazón del hombre se aleje de Dios, caiga en el pecado llamado pecado original, del cual somos todos partícipes. Pero no es que un Adán y una Eva cometieron un pecado, sino que los primeros padres, o sea, los pobladores de la tierra, de alguna manera, cómo vinieron, no sabemos exactamente, porque obviamente también tenemos que estar abiertos a entender desde el punto de vista científico cómo llegó el hombre a la tierra. Ok, sabemos que fue por Dios. El modo en el cual Dios lo hizo queda para nosotros siempre como un misterio. Ahora bien, nuestros primeros padres pecaron y esa herencia del pecado la tienen sus propios hijos en el hecho de Caín y Abel, pero acuérdense que Caín y Abel no como una persona, como un Caín histórico, como un Abel histórico, sino como los primeros padres, los primeros pobladores, los primeros
que comenzaron a interactuar sobre el mundo, el egoísmo, la envidia, hace que, que compitan el hombre por el hombre. Y esto es el núcleo del mensaje, que es lo que nosotros debemos entender, porque acuérdense que si nosotros lo entendemos al pie de la letra como si fueran personajes históricos, entonces ahí nos perdemos. Vienen las preguntas esas como que quién entonces, con quién se casó Caín, y empiezan las preguntas así, que son a veces retóricas, que no tienen ninguna explicación, porque obviamente no es al pie de la letra que nosotros vamos a entender la Sagrada Escritura, sino que nosotros vamos a ir en profundidad a ver el mensaje que hay escondido detrás de todo esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al Génesis capítulo 4 y vamos a hacer un exégesis de este texto bíblico. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón en el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó un tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Vamos a detenernos ahí porque estamos hablando, como les decía, vuelvo y repito, no piensen en unos seres históricos, un Caín, un Abel, tal vez que la gente imagina como rubiecito y un Caín como con una cara fea, así amargada y tal. No, piensen en los primeros pobladores de la tierra, nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Por el pecado original que había entrado en sus corazones y se habían alejado de Dios, ellos vivían una competitividad muchas veces que les llevaba a cometer los pecados de envidia, ¿verdad? Y, y entonces, cuando nos narra la Biblia este episodio donde nos dice que Yahvé miró propicio la oblación de Abel, mas no mira propicia la oblación la entrega, ¿verdad?, de ofrendas de Caín, no nos está hablando de un suceso aislado, como que pasó, como que hoy en la actualidad hay mucha gente envidiosa, hay alguien que puede envidiar el trabajo del otro, que puede envidiar la familia, que puede envidiar sus ingresos, que puede envidiar, no sé, muchas cosas que podrían envidiarse. No es eso, hermanos. Fíjense, es lo que está hablando la Sagrada Escritura es del corazón del hombre. O sea, Dios sería injusto si mira propicia la oblación de Abel, porque tal vez tiene mejor ganado, qué sé yo, de rebaño, y sin embargo, Caín, la oblación que le está presentando como labrador, Dios no la mira bien, no le gusta. No pensemos que Dios es como un ser humano. Nosotros los seres humanos sí hacemos a veces distinciones. Lamentablemente a veces hacen distinción incluso los padres de familia. Algunos papás que dicen, ¿sabes qué? Fulano es mejor que Mengano, o uno de esos, incluso entre los propios hijos de ellos, a veces los papás quieren más a un hijo que a otro. Eso es humano y no es justo. Dios no es humano y Dios sí es justo. Entonces, Dios no es que no mira bien la oblación de Caín. No se está refiriendo a que Dios está
como parcializándose, porque eso lo hacen los seres humanos, se parcializa. Ah, este me cae más bien, o este me cayó bien gordo, o qué sé yo. No. Dios mira el corazón de los hombres y no es que a Dios le agradó, es que el corazón de Abel, al ser un corazón más limpio, al ser un corazón más sano, Dios se fija con mayor detenimiento. Pero no quiere decir que lo ame más, fíjense, porque Dios ama a todos, a justos y pecadores. Sería absurdo que Dios amara más a los justos que a los pecadores, cuando el mismo Jesús nos está enseñando otra cosa. No se trata de eso. Fíjense que ni siquiera se trata de una acción de Dios hacia el hombre, es al contrario, es del hombre hacia Dios. El hombre ofrece lo que tiene, ¿ok? Y en una oblación, más que lo que tiene materialmente, como ovejas o como ganado, lo que sea, el hombre lo que está ofreciendo es lo que tiene dentro de su corazón. Y hay cosas que encajan mejor con el actuar de Dios si el hombre es justo, si el hombre es sano, si el hombre es puro, a cuando no lo es. Entonces, no se trata de que Dios ame más a Abel que a Caín. Se trata que Abel ama más a Dios que Caín. No sé si ustedes logran captar eh, ese medio trabalengua, pero para que ustedes entiendan, no se trata que Dios ame más a Abel que a Caín. Dios ama a todos los seres humanos. Incluso cuando Jesús vino y dio su vida en la cruz, la da por todos. Incluso el signo de las manos abiertas es para acoger a toda la humanidad, no a un grupo, a toda la humanidad. Dios ama a todos. Ahora, no se trata de eso. Se trata de con qué amor Abel y Caín presentan su ofrenda hacia Dios. Aquí nos deja claro que cuando dice Abel, o sea, Dios miró propicia la oblación de Abel, lo que nos está diciendo es que Abel amaba más a Dios que lo que Caín amaba a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Caín hacia Dios, que debería traducirse en un amor hacia los hermanos, o como sabemos, Caín simplemente odia. Entonces, no puede eso, obviamente, agradar a Dios, no porque Dios sea malo, ni porque a él le haya caído bien Abel y Caín le cayó gordo desde el principio. No, no se trata de eso, se trata del hombre hacia Dios. ¿Ok? Hay que medir con una vara, digamos así, cuánto amor tiene Caín hacia Abel, perdón, hacia Dios, y cuánto amor tiene Abel hacia Dios. No el amor que Dios tiene hacia ellos, porque Dios los ama. Son criaturas suyas. Dios los ama eternamente. Ahora bien, ¿con qué amor ellos aman a Dios? Ahí es donde tenemos que mirar la diferencia. Ahora, ¿por qué se irrita Caín? Se irrita Caín porque Dios ama más a Abel. Es absurdo, no podría ser. Eso puede pasar entre los seres humanos. Acuérdense que Dios no es un ser humano. Eso podría pasar entre los seres humanos. Un hermano se enoja con otro hermano porque tal vez, no sé, un papá, una mamá quieren más a ese hijo que a otro. Entonces el otro hijo se enfurece contra su propio hermano porque siente que sus padres tienen como más amor, como más compasión contra aquel. No se trata de eso, no se trata de eso, porque eso sería humano y Dios no es humano, porque Dios no hace distinción. Acuérdense que el amor de Dios es para todos, ¿eh? Como dice el canto, es tan alto que no puedo llegar, no es tan bajo que no puedo, es tan grande que no puedo abarcarlo. El amor de Dios es para todos. Entonces no estamos midiendo el amor de Dios, aunque leyéndolo aparentemente parecería que Dios es como un ser humano que quiere más a un hijo que a otro y el hijo menos querido se enoja con el otro. No, no es eso. Es el amor que Abel tiene hacia Dios.
El que hace, obviamente, agradar a Dios le gusta. Obviamente Dios se pone contento con algo así. Sin embargo, Caín se enoja, pero no puede enojarse porque Dios ame a Abel. Su enojo es porque hay tanto odio en su corazón que él no logra amar a Dios y no logra ofrecer una ofrenda, porque cuando tienes el corazón lleno de odio, cuando tienes el corazón lleno de envidia, cuando tienes el corazón lleno de maldad, no puedes simplemente amar a Dios. Y eso es lo que hace que te alejes de Dios y entonces el odio se vuelca contra el hermano. Miren el versículo 6 porque es muy interesante. Recuérdense que todo esto tenemos que verlo desde no al pie de la letra. No lo escuchen al pie de la letra, escúchenlo en una teología profunda. Dice en el versículo 6, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha batido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Ven lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo, o sea, ¿por qué te enojas? O sea, no hay por qué enojarse. Si tú haces las cosas bien, no tienes por qué estar enojado ni irritado. Mas si no obras bien, ven lo interesante. Dios lo pone desde el punto de vista positivo. Si no obras el bien, ven, lo que hay que hacer es el bien. Ahora, si tú no obras el bien, o sea, si tú te alejas del bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. ¿Ven? O sea, nos hemos dado cuenta a este punto que la relación entre el hombre y sus actos está basada en cuánto el hombre es capaz de dominar esa fiera que hay dentro, o esa fiera que es más bien en la concupiscencia, que viene producto del pecado mismo, que viene producto del pecado original. Entonces, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. O sea, obviamente puedes observar que tu amor hacia Dios no es tan grande, que Dios tal vez está bendiciendo más a otras personas. Pero tu manera de afrontarlo es donde tienes que dominar esa fiera fuerte que te aleja del bien. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y me detengo aquí porque es un aspecto muy importante. Fíjense, véanlo, vuelvo, repito, no como un acto, como una anécdota que nos está contando la Biblia. La Biblia nos está dando una enseñanza, no nos está contando un cuentecito. No es que Caín sale y mata a Abel y después Dios lo anda buscando. No, es el pecado, es el pecado. Esto es, digamos, como la estructura más profunda de cómo actúa el pecado. El pecado cambia tu corazón, el pecado te convierte en una persona amargada, te convierte en una persona que no es capaz de amar. Y por eso entonces Caín se lanza contra su hermano, o sea, lo mata. Y aquí es donde viene el origen de todas las guerras, el origen de todo desamor entre los hombres, entre los seres humanos. Y en ese punto donde él comete, ¿verdad?, el pecado, Dios le pide cuentas. Dios le pide cuenta. Como nos pide cuenta a todos nosotros, ¿verdad? A través del examen de conciencia.
Ustedes seguramente antes de confesarse harán su examen de conciencia y se darán cuenta cuáles son los pecados que han cometido durante el día, durante la semana, durante el mes, no sé, cuando hacen su examen de conciencia. Y en el pecado, dentro del interior de tu conciencia, Dios te está pidiendo cuenta. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios pide cuenta, porque obviamente es un Dios que educa, es un Dios que no quiere perder a sus hijos. Y por eso es que en el interior de la conciencia de Caín resuena, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y aquí qué interesante la respuesta de Caín, porque es la respuesta del pecado. Esta es la respuesta del pecado. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fíjense, y aquí vamos más profundo. Esta respuesta es una respuesta que nosotros podíamos calificar como pura del pecado. En el pecado no hay arrepentimiento, ¿verdad? Como lo sabemos. Donde abunda el pecado, donde no hay una conversión, no hay arrepentimiento. Una persona que comete un homicidio dice, a mí no me importa. ¿Qué es lo que dijo Caín? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Tengo yo que cuidar de él? Y esta es la respuesta del pecado profundo hacia Dios, porque acuérdense que aquí hay un rejuego entre Dios, que en tu conciencia te pregunta por el pecado, ¿dónde está tu hermano? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con esa mujer, con ese hombre, o con esa persona, o con esos objetos? Lo que estés haciendo, ¿verdad? El pecado que estés cometiendo, Dios te está pidiendo cuentas. Y en esa lucha entre el pedir cuenta de parte de Dios, que es la conciencia, como nosotros sabemos, Dios ha sembrado en nuestros corazones una conciencia moral, y Dios te pide cuentas a través de tu propia conciencia moral cuando te das cuenta de que no estás obrando bien. ¿Ok? Y por otra parte, la lucha es entre esa conciencia de pecado, que es Dios, que te pide cuentas, y la otra parte, que es esa arrogancia del hombre, o del pecado más bien, porque obviamente no vamos a colocar al hombre en el medio, vamos más bien a hablar del pecado, el pecado que en su arrogancia dice, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Tengo acaso que ayudar a los pobres? ¿Tengo que ayudar a esta persona? ¿Tengo que dar un buen consejo? No, no tengo. Entonces es el pecado el que está haciendo eso, ¿eh? Es el pecado el que está distrayendo en realidad a la conciencia, como diciendo, no, lo que hice está bien. Esa falta de arrepentimiento es el pecado. Porque cuando ya viene un arrepentimiento, y se recuerdan ustedes de Pedro que llora amargamente por negar a Jesús y se arrepiente amargamente, ahí ya no estamos hablando de pecado, sino que estamos hablando de reconciliación, estamos hablando ya de, de regreso, como regresa el hijo pródigo. Fíjense que es interesante porque el pecado te aleja de Dios, pero la reconciliación te acerca a Él. Aquí lo que hace Caín no es acercarse a Dios. Caín en su prepotencia se aleja de Dios. Y no solo eso, sino que mantiene firmemente que él no es el guardián de su hermano, o sea, que no le importa lo que le haya pasado a su hermano y que no le importa lo que hizo. Analizando un grupo de adolescentes, ustedes saben que, bueno, yo como psicólogo he analizado un grupo de adolescentes en la cárcel que habían cometido homicidio a los 16, 17 años, incluso algunos más pequeños, algunos de 15. Lo interesante de la personalidad psicopática, o sea, del psicópata,
que son todas estas personas que cometen homicidios y no sienten el remordimiento de conciencia, es que el pecado en ellos está completamente puro. Si ustedes se dan cuenta, las respuestas que muchas veces ellos tienen como que, no, yo no tuve la culpa, simplemente estábamos en bronca y pasó, o él me hizo tal cosa y yo tenía que ajustar las cuentas, o, o simplemente no te responden, te dicen que no saben. Esa arrogancia del psicópata que mata y no tiene absolutamente ningún grado de arrepentimiento, ningún grado de decir, es cierto, cometí un pecado, cometí una acción mala, o no sé, se me cegaron los ojos, etcétera, pero ahora viendo las cosas de otro modo, puedo arrepentirme o puedo reconocer mi culpa. ¿Qué es lo que sucede? Como les decía, el episodio de Pedro, que después de negar a Jesús, él llora amargamente. Ahí hay un signo de arrepentimiento. En Caín no hay absolutamente arrepentimiento. Caín simplemente, por la arrogancia del pecado, como les decía, él responde, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Ven cómo es el grado de psicopatía verdad, que puede tener Caín? Que podríamos llamarlo como un pequeño psicópata que mata y no tiene absolutamente el remordimiento de conciencia. Como les decía, es la lucha entre Dios y el pecado. O sea, Dios, que es tu conciencia, que te dice dónde está tu hermano, y por otra parte el pecado, que por arrogancia dice, yo no soy el guardián de mi hermano. Entonces, en esa lucha entre Dios y el pecado, uno de los dos tiene que vencer dentro de nosotros. Nosotros quisiéramos que siempre venza a Dios. Cuando Dios vence, hay arrepentimiento. Cuando Dios vence, hay conversión de vida, cambio. Todos los seres humanos están llamados al cambio y tienen el derecho de cambiar, de no quedarse así para toda la vida. Entonces, hermanos, miremos que dentro de nosotros también se da esa lucha. Fíjense que no hay un Caín y un Abel. Son muchos Caínes y muchos Abeles en el mundo. Y en el interior del corazón del hombre se va a dar siempre esa lucha. Es la misma que hablaba San Pablo cuando dice, a veces no hago lo que quisiera hacer, el bien que quiero hacer, y el mal que no quisiera hacer, entonces lo hago. Es la lucha entre el pecado y la acción de Dios. Ahora bien, a nosotros nos toca hacer que Dios venza. Y ahí es donde está la libertad humana. La conciencia viene de la conciencia moral de Dios. El pecado viene del tentador, del demonio. La decisión viene del hombre. Y esto es algo que es importante que ustedes aprendan bien, lo tengan siempre en mente. Hay una lucha en nosotros, hay una lucha en nuestros corazones, entre Dios, que es la conciencia moral, y el pecado, que como les decía, es el signo de la concupiscencia, de del mal como tal. Sin embargo, la decisión le toca al hombre. Y es una decisión que obviamente nosotros tenemos que tomar conscientemente, porque no es una decisión de simplemente decir, ok, yo me arrepiento, no tenía que hacerlo, etcétera, sino que tiene que haber dentro del corazón del hombre un sentimiento de conversión. Hay gente que dice, no, yo cometo el pecado, luego me arrepiento, me confieso y listo, y luego el pecado, y entonces se convierte la vida en una monotonía entre pecado, supuesto arrepentimiento que no es, y volver de nuevo a cometer el pecado, que obviamente sería
ya un pecado estructural. Cuando se convierte la vida así, no hay conversión. Entonces la decisión del hombre es la que está fallando, no la de Dios. Dios está allí para hacer tu examen de conciencia, para mirar tu conciencia, para descubrir el interior de tu conciencia. El tentador está para hacer su rejuego, obviamente, poner su zancadilla. La decisión del hombre es la que depende de nosotros. Que no quiere decir que el hombre se vaya a permanecer completamente alejado del pecado. El hombre puede cometer pecado en el sentido, bueno, puede, no quisiéramos que ningún ser humano cometa pecado, pero podría cometer pecado, porque obviamente es un ser humano. Pero entonces tiene que haber un proceso de arrepentimiento, un proceso de conversión, para que nosotros nos demos cuenta de que en esa lucha Dios está ganando. Porque si no, de lo contrario, Dios no está ganando. Si hay una estructura de pecado, tú te arrepientes, te confiesas, vuelves a cometer el pecado, te arrepientes, no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces no hay una conversión. Entonces Dios no está venciendo el demonio, que al final te está haciendo creer que Dios está venciendo, pero al final es Él el que está venciendo, porque no hay una conversión, simplemente está la repetición constante de un pecado, como les decía, un pecado estructural. Uno de los grandes moralistas, que es Marciano Vidal, decía, no es lo mismo un pecado que una estructura de pecado. No es lo mismo una persona que dijo una mentira, y es un pecado, que un mentiroso empedernido. No es lo mismo. Una mentira es un acto. Un mentiroso es una actitud. Marciano Vidal es uno de los grandes moralistas de la Iglesia Católica, sacerdote, obviamente, y él hace la distinción, fíjense que ya esto es teología pura que le estoy hablando, él hace la distinción, es teología moral, él hace la distinción entre acto y actitud. Él dice, es pecado igual, es pecado igual. Un mentiroso a uno que dijo una mentira es un pecado igual, pero el que dijo una mentira cometió un acto de, perdón, cometió un acto de decir una mentira, entonces es un acto, es una acción. Ahora, una actitud es una constante repetición de un acto. O sea, ya no es que dijo una mentira, es que siempre dice mentiras. Entonces estamos ya en una estructura de pecado. Ahí es donde entonces nos encontramos con la presencia real del demonio constante. Un demonio que no está fácilmente visible, no está a la vista. Es un demonio que está escondido, pero está venciendo al final. Está ganando, porque él está haciendo que la persona repita y repita constantemente el acto para convertirse entonces en una actitud, ¿verdad? Nosotros podemos tener actitudes positivas como podemos tener actitudes no positivas o menos positivas. Esas actitudes son las que nos demuestran si realmente dentro de nuestro corazón está venciendo el poder de Dios, que puede ser un acto que culminó con un arrepentimiento, un acto del pecado, que culminó con un arrepentimiento y con una conversión. Sin embargo, aquí no. Aquí estamos hablando no de una conversión, sino de una actitud. O sea, un pecado que se está repitiendo constantemente. El que dijo una mentira no es lo mismo que un mentiroso. O sea, un acto no es lo mismo que una actitud. Un acto, obviamente Dios lo perdona. Una actitud es una estructura de pecado que el demonio te ha envuelto de una manera del cual no sales. Igual pasa con otras cosas. Yo lo dije con la mentira, pero puede ser con el robo también. Hay gente que se llevó un lápiz, se llevó esto, se llevó lo otro, no sé. Puede que uno haya cometido un pecado de haber tomado algo. Ahora, si tú siempre estás tomando lo que no es tuyo,
ya estás entonces en una estructura de pecado. No es lo mismo un robo que un ladrón empedernido, que ya está enredado en una estructura de pecado, que es una actitud, se convierte en una actitud de vida. Entonces, hermanos, se los digo porque fíjense la acción de Caín. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Entonces es ahí donde Yahvé dice, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Acuérdense que la Biblia está llena de metáfora. Acuérdense que por eso es que no podemos leerla al pie de la letra. Y esto es un ejemplo de ella. La sangre de tu hermano, la oigo. Obvio, la sangre no habla ni grita, pero es un recurso literario que la Biblia usa para decir el pecado que has cometido, que obviamente el signo es la sangre que ha derramado Abel, la sangre de tu hermano, es el signo de quien de alguna manera clama en contra de quien ha cometido un pecado contra él. Entonces la sangre de Abel clama a Dios desde el suelo. ¿Y por qué? Porque ahí es donde viene entonces, acuérdense bien que cada pecado tiene su consecuencia. Obviamente no es un castigo, no lo llamemos de esa manera, llamémoslo como consecuencia, porque en realidad Dios no es un castigador, Dios no castiga, pero los pecados y las acciones negativas tienen sus consecuencias. Y tienen las consecuencias dentro del mismo corazón del hombre que cometió el pecado. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. O sea, Dios reconoce, ¿verdad?, en el pecado esa llamada hacia Él, que hace que obviamente la injusticia en Dios se convierta a justicia. Entonces, versículo 11, pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Fíjense que no es un castigo, no es Dios que le pone un castigo a Caín. Sería absurdo, acuérdense que Dios no pone castigo. El propio pecado es el que te pone el castigo. O sea, Dios es un Padre amoroso que te acoge si tú te arrepientes, que te ama constantemente a pesar de todo lo pecador que seas, pero Él quiere tu conversión. Y como Él quiere tu conversión, Él mismo está esperando por ti. Pero tú eres el que te condenas cuando tú derramas la sangre de tu hermano y esa sangre que has derramado hace que seas maldito. Incluso las cosas no se dan bien a las personas que hacen daño. De alguna manera, como siempre decimos, de alguna manera tendrá que pagarla. Ah, bueno, no es Dios el castigador que recibe el pago de quien ha cometido el pecado. El mismo hombre se condena cuando se aleja de Dios, cuando no escucha a Dios y cuando entonces cae en el pecado y la culpa misma es la que hace que tenga consecuencias. ¿Ven? Vas a labrar la tierra pero no darás fruto, vas a estar vagabundo, etcétera, etcétera. Dice en el versículo 14, es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará.
Y aquí es donde viene la respuesta de Yahvé, que es una respuesta hermosa, 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 hermosa. Fíjense lo que dice Yahvé. Al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Hermoso, hermoso, hermoso porque no es un Dios vengativo. Y este es donde nosotros tenemos que romper siempre esa imagen que tenemos de que Dios te castiga, de que Dios te hace venganza y que tú tienes que pagarla. No, 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 no. Dios busca siempre la conversión del pecador. Y Dios tiene un corazón tan grande, a veces nosotros no lo entendemos. Porque esto mismo nosotros, desde el punto de vista humano, no lo vamos a entender. El mismo Caín está diciendo, sí, soy maldito, maté a mi hermano, entonces cualquiera que me encuentre me va a matar. Y Yahvé dice, no, al contrario, voy a poner una señal sobre ti para que quien te encuentre no te mate. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, porque Dios busca la conversión del pecador, porque Dios quiere que el pecador se convierta y viva. No es un Dios castigador, nunca. Tratemos de eso, ni siquiera tampoco hacerlo entender a los niños, porque a veces los niños entienden como si Dios fuera castigador, porque los papás son castigadores y los castigan y les ponen de castigo. Dios no es así. Dios no es así. Dios no castiga. Tú te buscas tu propio castigo. Tú mismo, al cometer el pecado, estás buscando tu propio castigo. Dios no. Dios es completamente bueno. Tan bueno, tan bueno, tan bueno que Él no te castiga. Dios no te castiga. Cuando alguien te encuentre, Dios tiene una señal para ti, para que no te mate. Entonces Dios ama al pecador, quiere que se convierta. Dios busca a quien se aleja de Él. Entonces entendamos a Dios como un Padre bondadoso que espera siempre por el Hijo. Pero el Hijo es libre, puede alejarse, puede acercarse, puede tomar sus propias decisiones. Entonces, Dios habla con misericordia. Esto cualquier ser humano no lo podría entender, porque si tú hablas con algunas personas que hayan perdido a su hijo producto de una violencia o lo que sea, no te saldría del corazón perdonar a la persona que hizo eso, porque no eres Dios, obviamente, lo entiendo. Y si lo logras hacer, es Dios que está actuando en ti. Dios es el único que puede amar de esa manera, perdonar a sus enemigos, perdonar los pecados más grandes. El ser humano no, el ser humano es malo de por sí, en el sentido de su alejamiento de Dios y su concupiscencia, la misma naturaleza del ser humano, que no es una naturaleza divina, es una naturaleza humana. Todo eso hace que muchas veces el hombre se aleje de Dios y encuentre el pecado. Entonces, vamos a tratar siempre de meditar la Biblia, entendiéndola desde el mensaje de lo que Dios nos está queriendo decir, ¿verdad? Eh, entonces, Dios le da una respuesta hermosa. Dios ama también a Caín y por eso entonces lo protege, lo protege. Caín salió de la presencia de Yahvé, se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estaban construyendo una ciudad y la llamó Enoc en nombre de su hijo. Entonces a Enoc le nació Irad. Irad engendró Meyuyael, Mehuyael engendró Metusael, Metusael engendró Lamec. Y bueno, aquí está toda una serie de
digamos, generaciones que la Biblia nos comenta, pero bueno, sabemos cuando dice que encontró a la mujer, obviamente no se estaba refiriendo a una hermana suya, hija de Adán y Eva. Recordemos lo que siempre les he dicho, no lo tomemos al pie de la letra, o sea, en este caso, los primeros pobladores de la tierra se cruzaron y obviamente no eran familia suya. Incluso cuando nos habla de generaciones, la Biblia muchas veces habla de los hombres, no habla de las mujeres. Entonces, al parecer, parecería como que las mujeres eh, vienen como de otra rama, de otra generación, de otros padres, ¿no? Como si fuera de otros Adanes y otras Evas. Y es realmente así. La Biblia tiene que entenderse desde el punto de vista espiritual, donde no es que hubo un Adán y una sola Eva, sino lo que siempre les he dicho, es uh, la generación del hombre y la mujer que Dios ha creado y obviamente ha creado no solamente a un hombre y una mujer, sino ha creado toda una humanidad. Ok, bueno, hay algunas preguntas, no sé si ustedes, yo sé que seguramente tienen algunas preguntas, quisiera antes de proseguir responder las preguntas que tengan. Bien, aquí hay una pregunta, dice, padre, buenas noches, Caín mata a su hermano Abel. Génesis 4:8, expliquemos ampliamente por qué actúa Caín así. Mira, esto es una pregunta muy interesante. ¿Por qué Caín actúa de esa manera? Nosotros podemos entender que Caín actúa de esa manera porque Caín eh, tiene ya el pecado original en su naturaleza, porque ya habíamos hablado del pecado original que comienza desde el principio, desde el principio de la creación. Y el pecado original en los corazones crea algo que se llama la concupiscencia, y la concupiscencia es esa tendencia del hombre hacia la maldad, o sea, hacia hacer cosas no buenas. Eh, Ahora, si nosotros nos ponemos a ver en profundidad, esa concupiscencia no se borra cuando se borra el pecado original. Digamos, con el bautismo nosotros sabemos que se borra el pecado original. Ok, ya, el pecado original no está, no tienes el pecado original en sí, pero sigue estando dentro del corazón del hombre la consecuencia del pecado original, que es la concupiscencia. ¿Ok? A ver si les hago un ejemplo para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, es un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero para que ustedes tengan una idea. Un animal te muerde, ¿ok? Te muerde la pierna y tú puedes matar al animal, ¿ok? Lo puedes matar, pero la herida de la pierna no va a desaparecer matando al animal, ¿ok? Es lo mismo que pasa con el pecado original. O sea, el pecado original está dentro del corazón del hombre, en el alma del hombre, cuando uno nace. El bautismo, o sea, las aguas del bautismo, borran el pecado original, pero no pueden borrar la consecuencia del pecado original, que es la concupiscencia. Lo mismo que el animal, o sea, te muerde un animal, pongamos una serpiente, ¿no? Y tú matas la serpiente, o sea, es como matamos el pecado original en nosotros, pero la consecuencia del pecado sigue estando ahí. O sea, la mordida del animal la tienes, no va a desaparecer, ¿ok? Te va a dejar huellas, te va a dejar una cicatriz, lo que sea, pero va a estar ahí. Entonces, lo mismo pasa con el pecado original. Tú puedes matar el pecado original, entre comillas, decimos matar, porque no es matar, sino es borrar. Pero bueno, el paralelismo que le estaba haciendo con la serpiente, puedes acabar con el pecado original, pero no puedes acabar con la
consecuencia del pecado original. O sea, pudiste matar la serpiente, pero la mordida la tienes, esa te acompaña, porque es la consecuencia del pecado. Entonces, la concupiscencia es dentro del corazón del hombre ese deseo de no hacer el bien, ese deseo de hacer cosas que no son buenas. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. Solo que vean cómo Dios le dice acá, y muy interesante, es el control el que te hace que la concupiscencia tú la tengas a raya. Es como un perro, ¿cómo se llaman los perros esos que muerden mucho, ¿no? Eh, son como estos perros rabiosos, ¿verdad? Eh, que, que están locos por morder, pero tú los puedes controlar. Les puedes poner una soga, les puedes poner un bozal. Lo mismo pasa con la concupiscencia. Hay que ponerle su soga y su bozal a la concupiscencia para que no haga de las suyas. Porque si nosotros la dejamos, obviamente va a ser de las suyas. Bien, como la representación del hombre como la representación del hombre y la mujer. Sí, creo que esto estás hablando de lo de Adán y Eva, exacto. Adán y Eva es la representación del hombre y la mujer. No es que haya existido un solo hombre o una sola mujer, sino la representación. Muy buena tu aclaración o tu comentario, Cristi. Todo ese diálogo, digamos, de Caín con Dios es la conciencia de Caín, y cómo es eso de que Caín dejó la presencia de Dios, es también como que el ser humano se aleja de Dios. Sí, claro, mira, muy bien. Esta pregunta me gusta mucho y es muy interesante. El diálogo que hace Caín con Dios es el diálogo de Caín con su conciencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios está en la conciencia del hombre, igual ahora mismo. Cuando tú vas a hacer tu examen de conciencia y tú piensas, no sé cuántas veces habré cometido este pecado, qué pecados he cometido, etcétera. Todo esto es un diálogo que tú haces con Dios. Tú piensas que lo estás haciendo con tu propia conciencia, pero es que tu propia conciencia está Dios. Fíjense que cuando la Biblia nos dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa es la imagen y la semejanza de Dios. Es ese punto en nuestra alma que nosotros obviamente le llamamos la conciencia, donde reside Dios. Cuando tú haces todo el bien, cuando tú controlas la concupiscencia y haces la voluntad de Dios, estás en ese momento actuando según Dios, o sea, Dios que está dentro de ti. Acuérdense que Dios está en la conciencia del hombre. Cuando tú haces un diálogo con tu propia conciencia, no es más que hacer un diálogo con Dios. Y ahí es donde Dios interviene. ¿Para qué? Para apoyarte, para ayudarte, para aclarar tu mente, para muchas cosas. Entonces, ese diálogo que Caín hace es el diálogo que hace con su propia conciencia. No piensen que Dios apareció como si fuera un viejito barbudo y que le habló a Caín y tal, porque obviamente esos son los dibujos animados. La realidad es que la conciencia del hombre, y en este caso la conciencia de Caín, es la que le habla al propio Caín, o sea, en su interior, la que le está clamando. Muchas personas sienten eso. Hay personas que lamentablemente no lo sienten. Como yo le decía, el psicópata no lo siente, porque el psicópata está tan alejado de Dios que dentro de su conciencia el diálogo con Dios es casi mínimo. O se puede dar, pero ellos simplemente lo que responden es, no, no me interesa, no me arrepiento, lo volvería a hacer si fuera necesario. Entonces ahí te das cuenta de que hay muy poco de Dios y hay mucho alejamiento de Dios. Y también, ¿verdad? Lo otro que tú decías, y cómo es que Caín dejó la presencia de Dios, es porque precisamente el Caín se ha alejado de Dios por el pecado.
Dios le clama a él en la conciencia, pero en realidad Caín se ha alejado de Dios por culpa del pecado. No sabemos después cómo irían a terminar las cosas, porque acuérdense que Dios no dejó de amar a Caín y no sabemos si Caín después se arrepintió en realidad y volvió de nuevo a Dios. No sabemos esa parte de la historia bíblica. Lo que sí sabemos es que la acción de Dios es muy clara a través de la conciencia de Caín. Y el alejamiento de Dios se da inmediatamente, se comete el pecado, nos alejamos de Dios. Pero ojo, Dios no se aleja de nosotros, que es algo diferente. ¿Qué es lo que dice Dios? Incluso en Oseas, dice, Oseas está hablando en nombre de Dios y nos habla del amor de Dios como el amor de una madre. Pero incluso ahí en Oseas Dios dice, con lazos de amor te atraje hacia mí, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Fíjense qué hermoso el lenguaje, con cuerdas de amor. O sea, es como unos lazos de amor, como una soga de amor que te atraje hacia mí. Más te alejabas de mí. Mientras más te acercabas, más te alejabas de mí. Y a un cierto punto, en uno de los versículos hermosos dice, y si una madre abandonara a su hijo, yo nunca te abandonaré, ¿verdad? Y es el punto, creo que eso sea 11, si mal no recuerdo, eh, es un texto hermoso que nosotros deberíamos leer siempre. Voy a buscarlo en la Biblia latinoamericana para leérselos. Me gusta la versión latinoamericana. Eh, Fíjense lo que dicen Oseas. Cuando Israel era niño, y obviamente de Israel estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? De los seres humanos. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baales, quemaron incienso ante los ídolos. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Para ellos, como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Pero volverán a Egipto, que ya que no han querido volver a mí, tendrán por rey a Siria. La espada arrasará sus ciudades, terminará sus hijos y se saciará con sus fortalezas. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad. Llamen si quieren a Balal, pero nadie lo salvará. ¿Cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como a Adma o que te traje igual que Seboín? Mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas. No puedo dejarme llevar por la indignación y destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no soy hombre. Ven, Dios está constantemente haciéndonos ver que Él es Dios, no es un ser humano. O sea, no se deja llevar por indignación. Y si yo soy santo, que está en medio de ti, y no me gusta destruir. Ustedes seguirán a Yahvé, que rugirá como león, sí, rugirá y sus hijos vendrán temblorosos desde el occidente. De Egipto acudirán como pájaros, del país de Asur como palomas, y haré que vuelvan a habitar sus casas. Palabra de Yahvé. Vean que Dios atrae. Más el hombre se aleja, más él lo busca. Dios no se aleja. Entonces, sí, Caín se alejó de la presencia de Yahvé, pero Yahvé nunca se olvidó de él. Se alejó porque cometió un pecado, pero Yahvé no se olvidó de él. Dios siguió amándolo hasta el momento en el cual él, Caín, quiera volver a Dios. Y ahí estamos todos nosotros.
¿verdad? No pensemos que Caín es simplemente eh, un pecador y que nosotros no estamos representados, estamos muy representados en Caín también. También nosotros, los seres humanos, que a veces somos injustos, tal vez no hemos matado, pero hemos matado a veces con la lengua o de alguna otra manera, haciendo algún daño. Entonces, yo creo que es importante descubrir el amor que Dios nos tiene, a pesar de ese alejamiento que nosotros hagamos de Él. Dios no nos abandona, Dios nos busca, Dios toma la iniciativa. Ahora, somos nosotros los que nos alejamos. Padre, buenas noches. Cuando damos clase de catequesis a los niños de primer año de catequesis, les explicamos que Abel mató a Caín en un acto figurado para que entiendan. ¿Eso está bien? Perdón, un estado figurado para que entiendan. Sí, claro, es bueno que ustedes entiendan que el matar de Abel a Caín es la representación del pecado, que obviamente estamos hablando del pecado contra el quinto mandamiento, pero podría ser cualquier otro. O sea, pueden decir, es como un acto figurado en el cual entran todos los pecados del mundo. O sea, todos los hombres cometieron pecados, no solamente contra el quinto mandamiento, podrían ser contra todos los otros mandamientos. Y ese pecado es el que hace que no Caín, sino todos los seres humanos nos alejemos de Dios. Y si ustedes están preparando para la primera comunión, es bueno que le ayuden a los niños a entender qué cosa es un examen de conciencia, cómo se da el examen de conciencia, así en ese diálogo que tiene Caín con la conciencia, que es Dios en realidad dentro de su propia conciencia. Y cómo en ese diálogo Dios no deja de amar a Caín a pesar de que haya cometido el pecado, solamente que a Caín le toca reconocer su amor hacia Dios y volver a Él. Padre, Pedro negó a Jesús, fue un pecado. Judas lo entregó por unas monedas, fue pecado. Espera un momentito que se me fuera. Los fariseos estaban apedreando a una joven llamada María, fue pecado más allá de lo consciente que lo hicieron. Sí, mira, a ver, es pecado, obviamente, la negación de Pedro a Jesús. Es pecado la entrega que hace Judas por unas monedas. Es pecado lo de la adúltera, obviamente. Es pecado los pecados, ¿verdad? Que encontramos en la Sagrada Escritura. Ahora bien, el pecado en sí, como tal, no es el que hace a una persona injusta o el que hace que en sí que una persona se aleje de Dios, es qué es lo que el hombre hace con el pecado. Fíjense, Judas entrega a Jesús, pero ¿qué hace? Él se mata, o sea, se ahorca. Entonces, la consecuencia del pecado en Judas es otro pecado más. Dice, Judas no se arrepiente, Judas no busca el arrepentimiento o el acercamiento a Jesús. Judas simplemente su pecado lo hace cometer otro pecado mayor, que es el suicidio. Ustedes saben que el suicidio es un pecado. No estamos matando a otra persona, pero lo estamos haciendo con nosotros, que es igual que si lo hiciéramos con otra persona. Por lo tanto, el suicidio es un pecado. Eh, Sin embargo, Pedro no. Pedro comete un pecado, reconoce su culpa, busca a través del arrepentimiento lo que es la conversión y el acercamiento a Dios. Fíjense que después vamos a encontrarnos a Pedro que delante de Jesús resucitado lo confiesa 3 veces. ¿Se recuerdan esa fase donde dice, maestro, no, donde dice, perdón, donde dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. Y la tercera vez le dice Jesús, Pedro, ¿en verdad me amas? Y ahí donde Pedro le dice, maestro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ven, esa hermosa relación del alma con Dios, donde 3 veces lo negó, pero 3 veces después lo confiesa. Y luego, pues sabemos lo que pasa, él muere mártir por amor a Jesús.
Entonces, recuerden siempre algo. No es el pecado el que define a la persona, ni su integridad, ni su historia personal. Es qué es lo que hace el hombre con el pecado. Si hay un arrepentimiento verdadero y hay una conversión, el pecado se fue. Ahora, si pasa como Judas, donde entrega a Jesús, pero él comete otro pecado mayor y se suicida, entonces no hay obviamente arrepentimiento y no hay perdón de pecados. Miren el caso de la adúltera. No sabemos qué es lo que pasó después de eso, pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿No te han apedreado? Recuérdense que el anécdota interesante de Juan capítulo 8, de la adúltera donde dice el narrador, ¿verdad? Juan dice, se fueron uno a uno comenzando por el más anciano. O sea, ninguno la apedreó porque Jesús le dijo, el que tenga pecado, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y, y ahí donde entonces Jesús no condena a la mujer adúltera, la perdona sus pecados. Y más allá de eso, incluso la invita a la conversión, porque le dice, ninguno de ellos te ha apedreado, yo tampoco lo voy a hacer, así que vete, no cometas más pecado, dijo, no lo vuelvas a hacer y vete en paz, ¿no? O sea, Jesús llama a la conversión y, y ahí es donde está entonces la consecuencia de las acciones del hombre. Buenas noches, Padre, y con todos no comprendo bien si Dios no crea a Adán y Eva, entonces hablamos de la teoría evolutiva, entonces, ¿cuál es el pecado original? A ver, no es que Dios no crea a Adán y Eva, es que Dios no crea a un hombre y una mujer, ¿ok? Dios crea al hombre, a la mujer, o sea, no a uno solo. Porque si nosotros estamos hablando de un hombre y una mujer, estamos hablando solamente de una sola familia. Por lo tanto, tendrían que cruzarse entre ellos. La creación de Dios se da a través de un grupo grande de personas, ¿no? De seres humanos, de hombres y mujeres. Lo cual no está en contra de una posible teoría evolutiva que no parte, obviamente, del hombre, sino que parte de Dios. Es Dios el que lo hace, obviamente. Y es Dios el que hace que la creación sea obedeciendo las leyes naturales. Dios no altera las leyes que él mismo ha creado. Si Dios ha querido que el hombre surgiera de una manera evolutiva, pues es Dios el que lo ha creado y es Dios el que hizo las leyes de la naturaleza y es Dios el que puso la primera semilla para que todo esto se diera en la actualidad. Lo que sí nos queda bien claro, y es importante que ustedes entiendan, es que Dios no crea a uno solo, sino que Dios crea la humanidad. ¿Ok? Por ejemplo, esa mujer que se encuentra Caín no es una mujer caída del cielo, sino que es una mujer fruto de la creación de otros hombres y mujeres. Entonces, y cuando hablamos del pecado original, no podemos hablar de un pecado, o sea, de que alguien cometió un pecado de comerse como dicen por ahí, una manzana o un fruto. No, no podemos entenderlo así. Sería muy ignorante de nuestra parte de que comer fruto sea pecado, ¿no? Absolutamente. La Biblia nos está hablando de que los primeros hombres creados por Dios cometieron pecados. Y claro, que al cometer pecado, entonces surge lo que se llama el pecado original, o sea, el primer pecado. ¿De qué tipo es el primer pecado? No sabemos. Hay gente que ha dicho, es un pecado sexual, es un pecado contra el quinto mandamiento de matar a alguien. No sabemos. No sabemos. La realidad es que los primeros hombres cometieron pecados. Probablemente podría haber estado relacionado con el quinto mandamiento de no matar, porque los primeros hombres eran bien guerreros, obviamente, y esa es una de las cosas que hace que los primeros hombres se alejen de Dios. Su agresividad, sin embargo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los primeros hombres cometieron pecados. Cuando digo los primeros hombres, hombres y mujeres.
Y consecuencia de ese pecado, que se llamó pecado original, los pecados de los primeros pobladores de la tierra, entonces surge el pecado y la concupiscencia. ¿Ok? Pero bueno, lo que sí sabemos es que no es uno solo. Padre, buenas noches. Adán vivió 930 años. Puede explicar de los personajes que estamos viendo. Gracias. No entiendo la pregunta, pero bueno. De todos modos, acuérdense que la Biblia cuando habla de tiempo, siempre es un tiempo relativo, porque no estamos hablando de los años del calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano es mucho, mucho, mucho después de la escritura de la Sagrada Biblia y tal. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que 900 años, que Abraham, que no sé cuánto y tal, recuérdense que no es el estilo de lo que nosotros entendemos como los años de ahora, ¿ok? Sino que era un tipo de conteo muy diferente al nuestro ahora, ¿ok? Y lo que sí sabemos es que no duraba mucho. Acuérdense que habían enfermedades y obviamente morían antes de lo que puede morir una persona ahora. El pecado original es el cometido por nuestros primeros padres, o sea, por los primeros hombres, y nacemos con ese pecado y con el bautismo se borra eso. ¿Esto es solo de nosotros los católicos? No, 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 no. Las iglesias, mm, todas las iglesias grandes que siempre hablamos, ¿no? Igual las sectas tienen la misma creencia, que el pecado original es cometido por los primeros padres y que nacemos con ella y que el bautismo borra el pecado original. No sé si algunos evangélicos tienen la doctrina del pecado original. Creo que sí, no todos tal vez, pero sí la mayoría. El primero en desobediencia del hombre a Dios. El primer pecado fue la desobediencia a Dios. Claro, claro. La Apocalipsis dice que todo pecado es desobediencia a Dios, ¿eh? No es solamente, nosotros entendemos desobediencia como que Dios dijo no coman de esto y entonces la desobediencia fue hacer lo que Dios dijo que no hagan. No, acuérdense que todo acto contra los 10 mandamientos es una desobediencia a Dios. El hecho mismo también de que alguien haya matado, por ejemplo, es ya una desobediencia a Dios, porque Dios te dice ama la vida. Y aquí entonces donde hay una desobediencia. Entonces, entiendan la desobediencia como todo pecado es una desobediencia a Dios, porque Dios te está dando unos mandamientos y tú estás desobedeciendo a Dios cuando cometes pecado. Incluso cuando dices mentira, desobedeces a Dios porque Dios te ha dicho de amar la verdad. ¿Ok? Entonces, Padre, ¿Adán y Eva sí fueron los primeros humanos que Dios creó o solo fueron los primeros que cometieron el pecado? Las dos cosas. A ver, no sé si se logra entender, pero Adán y Eva no son dos personas reales, o sea, como que Pedro y María, porque así a veces lo entendemos, como que Pedro y María y tuvieron un hijo que se llamó Abel y otro que se llamó Caín, y luego como Abel murió, estaba Caín solo, entonces luego ¿con quién se va a casar? Porque ya Pedro y María son los únicos, no. Dios crea al hombre. Dios no crea a un hombre, Dios crea al hombre. ¿Ok? Entonces, Dios crea a un grupo de personas. Y ese grupo de personas son los que empiezan a cometer pecados, que son los llamados el pecado original. Pero no es que sea un pecado cometido por una persona o dos personas que eran las únicas que habitaban. No, recuerden que el mundo fue habitado por hombres y mujeres que después crecen, se multiplican, son las esposas de la esposa de Caín y así sucesivamente también. Si Caín hubiese sido el único hijo de Adán y Eva y una sola hermana, pues obviamente de dónde se van a casar también los otros. Sería absurdo pensar en uno solo. Es un grupo de personas, o sea, Dios crea al hombre, en el sentido al género humano,
y el género humano se aleja de Dios por el pecado. ¿Ok? Muy bien, bueno, yo creo que ya tengo que dejar la clase porque ya nos hemos alargado bastante. Creo que las preguntas han sido muy interesantes y hemos avanzado bastante. Vamos a seguir, de todos modos tenemos que entrar ya dentro de lo que es la historia bíblica de Noé, Abraham, etcétera. Y bueno, vamos a ir entendiendo también que todo esto que estamos nosotros estudiando ahora, tenemos que profundizar desde el punto de vista espiritual, bíblico. No simplemente, acuérdense, nunca leer la Biblia como un libro de historia o como un libro de cuentos, como se lee a un niño. Tenemos que buscar profundamente cuál es el mensaje de Dios. Bien, voy a darles la bendición y los voy a dejar con Manecita. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.